Hay tienen a un payaso como premier de Ontario, en Canadá. Un payaso de nombre Doug Ford, que constantemente le apuesta al escándalo, al circo, al estilo Lily Telles o al estilo Donald Trump. Su gente lo detesta. Tú lees lo que le responden a él constantemente en Twitter, los mismos canadienses, y es, pero de verdad, de pura ofensa, puro cuestionamiento ante sus políticas verdaderamente infames. Ahí le mandé una foto a don David, a ver si me la puede poner, el tag de tal Doug Ford. Mira, ahí lo tenemos en pantalla. Es el premier, lo que sería como el gobernador del territorio de Ontario, ahí en Canadá. Y ahora, pues, este tipejo salió a decir, a amenazar a México con que o le ponen aranceles a China como lo hace Canadá y Estados Unidos, o que mejor se salgan del TEMEC. De hecho, dice, no, mejor, ¿saben qué? Vamos a sacar a México del TEMEC. Yo propongo que saquemos a México del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y lo hace, o sea, de verdad, es una verdadera estupidez, porque fue México el que hace ya varios años, cuando Trump quería sacar a Canadá del acuerdo, dijo, yo ya no quiero a Canadá en esto, fue México el que convenció a Estados Unidos y a Donald Trump de que no sacaran a Canadá. Fue México el que dijo, no, pues sí, también lo necesitamos, no seas mala onda con nuestros hermanos canadienses y etcétera. Bueno, pero este sujeto lo que exige es que el tratado se dé únicamente entre Estados Unidos y Canadá, pues obviamente por su racismo. ¿Qué opinas de esto, Jaime? Pues mira, yo creo que Doug Ford es, pues es un populista, ¿no? Básicamente. Doug Ford, acuérdate que Ontario, Toño, es el principal productor de automóviles en Canadá. De ahí estas expresiones de Doug Ford contra México, con la amenaza de sacarlo del tratado comercial con Estados Unidos. Evidentemente es antichino de hueso colorado, ha dicho que no quiere que México sea el patio trasero de China. Pero Doug Ford, en muchos sentidos, representa esta asquerosa, le llamo yo, condescendencia de un cierto sector conservador de los canadienses. Yo recuerdo mucho, muy mucho, hace como, no sé, hace ya tiempo, me invitaron al Centro de Estudios Estratégicos en Washington, un think tank, me invitaron para debatir los logros, los beneficios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y me acuerdo mucho que había un par de participantes en la mesa de debate, precisamente de Ontario y también del sector petrolero. Bueno, a mí francamente me dejó muy impresionado este desprecio de estos sectores de derecha y que representan sobre todo al sector petrolero de Canadá contra México. Fíjate lo que dijeron, literalmente dijeron, yo me acuerdo en ese debate, dijeron, es que México nunca, nunca debió haber formado parte del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Nosotros siempre pensamos, estábamos convencidos que tuvo que haber sido una negociación a dos, es decir, Estados Unidos y Canadá, porque México no aportaba nada, ¿no? Entonces a mí me dejó sorprendida su condescendencia, su ignorancia sobre el potencial de México y este racismo eh, inocultable, ¿no? De este sector de empresarios y cabilderos de los políticos canadienses. Desde entonces ha habido un convencimiento en el sector conservador de Canadá de que México no es un socio confiable, de que México no es un socio que haya estado a la altura de las circunstancias nunca, ni antes ni ahora. Y ahora es interesante ver cómo ven a México la gente de Donald Trump y la gente de personajes como Doug Ford. Ahora los mexicanos somos sospechosos de tener alianzas inconfesables con China, ¿no? Y francamente esto ya es delirante. ¿Por qué? Porque es como si los dos ya ejercieran un control soberano territorial sobre México. Es como si le dijeran, ni se te ocurra juntarte con los chinos,
ni se te ocurra juntarte con los rusos. Hemos visto muchas veces cómo las terminales mediáticas de esta histeria, por ejemplo, en el caso de esta mujer que ya está inventariada en Estados Unidos, que se, ¿cómo se llama? Dolia Esteves, ¿no? Con sus tweets ocurrentes de que los rusos tienen una presencia preocupante en México, ¿no? Hasta la embajada de Rusia se burla de esta señora, eh, insufrible, por cierto, yo la padecí ahí como colega en Washington, insufrible, insufrible. Solamente era de estas personas que solamente te las encontrabas en el cafecito a la que invitaba el embajador, pero cubriendo el Capitolio, cubriendo otras cosas, nunca la veías. Entonces, yo creo que este tipo de exabruptos, como los de Doug Ford, te hablan mucho de este racismo que sigue impregnando las relaciones, la diplomacia, tanto de Estados Unidos como Canadá. Y yo creo, fíjate que a veces creo, Toño, y esto te lo voy a decir sin haberlo reflexionado mucho. Estoy pensando en voz alta. Yo creo que esto a lo mejor nos viene bien, fíjate. Yo creo que a lo mejor viene bien Sí, que conviene a México convendría muchísimo a México que saliera Canadá del tratado. O sea, esto es un estúpido, este tipo. sí, 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 no, pero a mí, ¿sabes qué? Creo que nos convendría, convendría que se siguieran creyendo la historia de que los mexicanos somos unos pobres desgraciados que nos dormimos junto al cactus con el sombrero puesto. En muchos sentidos, creo que a veces es mejor que se sigan creyendo esa historia, porque mientras ellos están juzgándonos desde su saco asquerosito de prejuicios, sacan cada rato sus prejuicios, nosotros estamos avanzando a una velocidad impresionante. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, a mí realmente me sorprendió agradablemente este análisis que se hizo de Pemex. Es por primera vez, y además me sorprendió el grado de conocimiento de Claudia Sheinbaum sobre el manejo, pero ella lo dijo. Yo desde que era estudiante hacía artículos junto con el que es el director de Pemex, de cómo la gestión de Pemex se estaba llevando a la ruina por la contratación o por la creación de subsidiarias. O sea, ya tenía ya desde hace mucho tiempo el diagnóstico de Pemex. Y lo que están haciendo en Pemex, es decir, nosotros vamos a estar, el Estado va a estar detrás de Pemex, pero, y vamos a seguir estando hasta el final, pero con mayor racionalización de sus recursos. Vamos a gestionar Pemex no para sobreexplotar los recursos, sino para ser una nación completamente independiente en materia energética. O sea, a mí me sorprendió esta ingeniería tan a fondo, prácticamente con bisturí, con escalpelo que han hecho. Y fíjate, ese tipo de cosas, por cierto, ¿te diste cuenta que estuvieron dos reporteros de Bloomberg tomando nota del asunto? Entonces, yo creo que esto es muy interesante lo que está haciendo con Pemex. Por eso yo a veces creo que es mejor que desde Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país que yo digo eh, solipsista, solipsista, porque ya no utilizo la palabra autista porque luego se enoja la gente, porque dicen que tiene niños que padecen de autismo. Yo digo, bueno, ok, en Estados Unidos es una nación solipsista, solipsista quiere decir que una nación solipsista o una persona solipsista es una persona que vive obsesionada a través de su carga subjetiva, ¿no? Estados Unidos no ve con otros ojos más que este solipsismo brutal a través de sus propios prejuicios a países como México, América Latina. Marco Rubio es un excelente ejemplo de solipsismo, de cómo ve a México como un país comunista que sigue defendiendo a Cuba, ¿no? Y en muchos sentidos eso nos conviene a nosotros, porque nosotros, mientras tanto, estamos empujando una revolución como ninguna otra nación de América Latina y del mundo posiblemente se haya visto. No sé si ayer viste, por cierto, la asamblea, la audiencia en la Corte Interamericana fue fascinante, pero no me quiero dispersar. Quisiera seguir con lo de Canadá. Este tipo, Doug Ford, en su pronunciamiento va a tener, desde mi punto de vista, tiene un carácter populista que no va a ir muy lejos, pero es sintomático porque te habla de la percepción que aún tienen sectores conservadores, pueriles desde mi punto de vista, ignorantes,
sobre la realidad actual del México de hoy. Sí, híjole, la verdad es que de todas formas nos sigue causando mucho encabronamiento, perdón que utilice esa palabra, Jaime, mucho, eh, nos ofende muchísimo que nos sigan viendo ahí dormidos junto al cactus con un tequila o un mezcal, que cuando en las películas digan, vamos ahora a Ciudad de México, pongan ahí un pueblito en mitad del desierto, ¿no? No, pues en la Ciudad de México son como cinco Nueva Yorks, ¿no? Eh, tantas cosas que pueden preocuparnos, pero que a la vez tienes toda la razón, podrían ser el precedente para que se confíen esos que odian a México y México salga adelante de todas formas. Oye, por cierto, hace rato decías que Marco Rubio es un amante del sionismo. Yo creo que es un amante del dinero, ¿eh? Creo que es un amante del dinero, no sé si fue ponerlo con David ahí cuánto le da AIPAC a Marco Rubio para compartirlo con el público con sentido de sin censura. Sí, si defiende a capa y espada al gobierno de Israel y a este asesinato sistemático, a este genocidio que hacen de niños, ¿no? Y de hecho él dijo, sí, qué bueno que esté matando a niños. Hay un video en el que dice esto Marco Rubio. Pues es porque al 4 de octubre ha recibido más de $1 millón por parte de este grupo de cabilderos pro-Israel, de este lobby pro-Israel, más de $1 millón. Pues yo creo que más que amante de Israel, es un amante del dinero, querido Jaime, pero pues bueno, ya sabes tú cómo son estas cosas. Yo quiero agradecerte como siempre, que estés siempre ahí al pie del cañón, siempre dispuesto a platicar de ese tipo de temas tan interesantes. A mí me gusta mucho platicarlos contigo. Me gusta mucho también ver ahí No Apto para Cínicos. Y pues te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, que sigas exhibiendo estos fallos. Muchas gracias, querido Toño. Sí, ayer no tuvimos programa porque ayer me sentí de estos procesos virales que, como me acabo de aplicar las vacunas, como me apliqué las vacunas contra el COVID y la influenza, recaí y ayer no pude tener programa, pero hoy sí, hoy volvemos a estar al aire en punto de las 14 horas. Y me pueden seguir a través de mis redes sociales, arroba, ¿arroba qué? Hoy se me olvida mi propio Jaime Journo, Jaime Journo. Y como siempre, un placer, querido Toño, ya sabes, cuando tú quieras, aquí me tienes, yo salto como ranita inmediatamente. Te mando un abrazo, querido. Te mando un abrazo, amigo, también, y agradezco siempre tu participación aquí en Sin Censura. Digo que somos casi de la edad, pero yo cuando era muchachón ahí en la CEPIEN, leía tus reportajes, escuchaba de tus historias y